Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Hoy venció el plazo para aprobar el monto del presupuesto nacional para el próximo año. Daliana Garzón, regresamos con usted. ¿Cuál es el camino que sigue en medio de esta incertidumbre para la economía colombiana? Catalina, precisamente consultamos a los presidentes de las comisiones económicas del Congreso de la República, quienes señalan que pese a que no se ha logrado que el gobierno se bajara de esos 523 billones de pesos planteados inicialmente para esta vigencia del 2025, aún tiene la posibilidad de llevar el próximo martes una nueva propuesta al legislativo con un monto menor, fecha en la que también se proyecta empezar a discutir los componentes del gasto del presupuesto general de la Nación. Una vez se surtan estos dos debates que se van a realizar en el Congreso y que de no tener el aval de este proyecto, el gobierno está en la facultad de aprobarlo por decreto. Veamos cómo será todo este proceso. El Congreso de la República y el Gobierno Nacional no lograron ponerse de acuerdo sobre el monto de los 523 billones de pesos del presupuesto general de la Nación para el año 2025. Y este domingo venció el plazo para esta concertación, por lo que a partir de la fecha, a juicio de los presidentes de las comisiones económicas, el Congreso de la República deberá discutir el próximo martes el articulado y los montos que se destinarán a los diferentes sectores. 10 días hasta el 25 de septiembre para que las comisiones económicas, que integramos 93 personas, aprueben en primer debate el desglose del presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? La partida, tanto para agricultura, tanto para justicia, tanto para el Ministerio de la Igualdad. Esa sumatoria va a arrojar el total. El paso a seguir es el segundo debate, la plenaria. Si se llega el 20 de octubre a la medianoche y el Congreso no expidió la ley, la Constitución faculta, le permite al presidente expedir el presupuesto por decreto. Por su parte, el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Juan Pablo Gallo, señala que en este proceso el gobierno tiene la posibilidad de ajustar el presupuesto, es decir, reducir esos 523 billones que pide y llegar con una nueva propuesta al legislativo, ya que un presupuesto financiado con más impuestos no prosperaría en el Congreso. De manera que es absurdo que siga insistiendo en un monto que a la postre lo único que va a hacer, como va a tener como consecuencia, es hundir el presupuesto totalmente para que se adopte por decreto con las nefastas consecuencias en términos económicos, de confianza y de traumatismo para todos los colombianos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expuso que los componentes del gasto del presupuesto se discutirán al tiempo que la ley de financiamiento con la que se buscan los 12 billones de pesos en los que está desfinanciado el proyecto. El martes lo que va a hacer el Congreso es activar la discusión de los componentes del gasto y la solicitud del gobierno es designe ponentes a la ley de financiamiento porque hasta ahora no la han designado y ese proyecto está radicado. De acuerdo con los congresistas, si el gobierno no tiene en cuenta esos 12 billones que han generado controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo, se corre el riesgo de que se demande el presupuesto y que esto lleve incluso a que el 1 de enero el gobierno deba suspenderlo. Bien, cabe resaltar que así el Gobierno Nacional acuda al decreto para sacar adelante el presupuesto del próximo año. Si el Congreso niega la ley de financiamiento, el Ejecutivo deberá congelar el presupuesto en 12 billones de pesos. Si la aprueba, el presupuesto estará completo y equilibrado. Vamos con el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Doctor Luis Fernando, bienvenido a Noticias Caracol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Doctor Mejía, hoy justamente vence el plazo para definir ese monto del presupuesto que evidentemente no se aprobó en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los caminos que se plantean ahora? Algunos expertos señalan que hay unos plazos ya trazados, un plazo hasta el 25 de septiembre, otros hablan de un plazo que iría hasta octubre, pero a carta blanca, ¿qué es lo que viene? Bueno, yo diría que hay dos escenarios y pues primero ratificar que estamos en una situación relativamente inédita en términos de la historia reciente de la aprobación del presupuesto para la nación. El primer escenario es que el Congreso continúe la discusión del presupuesto. Hay otra fecha límite, como usted lo mencionaba, que es el 25 de septiembre, es la fecha para poder tener lista la primera ponencia. Y finalmente la fecha más crítica es la del 20 de octubre, que es la fecha última que da la Constitución y la ley para que el Congreso pueda aprobar el presupuesto general de la Nación. De no darse la aprobación en esa fecha, el 20 de octubre, el gobierno a partir del día siguiente podría emitir un decreto con fuerza de ley
con base en el presupuesto que inicialmente presentó, aunque algunas personas dicen que eventualmente podría darse el decreto de la primera ponencia que tendría que aprobarse, ratificó antes del 25 de septiembre. Entonces vamos en un escenario en donde eventualmente, si el Congreso no aprueba el presupuesto, el gobierno podría tener la capacidad, ratifico, de decretar el presupuesto general de la Nación a través de un acto administrativo. Pero por otro lado también hay algunas inquietudes sobre esta fecha crítica que se cumple el día de hoy, 15 de septiembre, en donde era el plazo para aprobar el monto, y eventualmente habría una demanda para la ley del presupuesto que eventualmente apruebe el Congreso, entraría una revisión de la Corte Constitucional, y si la Corte declara inexequible el presupuesto por vicios de trámite, pues entraría a regir el presupuesto que el Congreso aprobó el año inmediatamente anterior, es decir, el que está actualmente en vigencia para el 2024. Así que hay varios caminos. Los caminos, pues por supuesto, lucen difíciles, inéditos en la historia reciente del país, y ojalá pues se pueda llegar a un acuerdo entre el gobierno y el Congreso para tener un presupuesto razonable para el próximo año. Usted justamente menciona uno de los caminos que ha planteado el presidente de la República, y es que de no aprobarse esto en el Congreso, se va a emitir un decreto y se aprobaría por decreto. Pero ¿qué implicaciones tendría la aprobación de este presupuesto por decreto? ¿Qué efectos se podrían dar? Claro, no es tan sencillo, porque si bien el gobierno podría a través de un decreto con fuerza de ley sacar el presupuesto que inicialmente presentó o el que se apruebe en la primera ponencia, lo que no puede hacer por decreto es expedir la ley de financiamiento. Eso quiere decir que el camino tampoco es sencillo para el gobierno, en el sentido de que si hace la expedición de un decreto con fuerza de ley para el presupuesto, tendría que recortar de todas formas esos 12 billones de pesos de la ley de financiamiento, porque ratifico, el gobierno no tiene la facultad para emitir un decreto por fuerza de ley para la ley de financiamiento, que es algo exclusivo del Congreso de la República. Así que de todas formas ahí hay un camino que luce con ciertas dificultades, y por eso lo mejor es que tanto el Congreso como el gobierno se sienten a resolver el monto del presupuesto y lleguen a un acuerdo para tener la menor, digamos, dimensión de riesgos jurídicos en términos de ese presupuesto general de la Nación. Doctor Mejía, ¿y qué decir del tema de las calificadoras? Si el monto de este presupuesto se da por decreto, ¿hay algún efecto económico con el tema de las calificadoras? Yo creo que por supuesto las calificadoras están mirando con mucho detalle algo que ratifico es inédito en la historia reciente moderna del país, una discusión que usualmente es de trámite, como es el monto del presupuesto, que ha generado inquietudes en varios analistas, nosotros desde Fedesarrollo, el propio Congreso, para no repetir los errores del año anterior, en donde usted recordará que se hizo un análisis en donde había riesgos en el financiamiento del presupuesto. Esos riesgos se materializaron y el gobierno tuvo que recortar el presupuesto de este 2024 en el mes de julio. Lo que se quiere es evitar una repetición de eso. Las agencias de calificación están mirando eso con mucho detalle, y además, un punto muy importante, están revisando esta iniciativa que plantea el gobierno nacional de flexibilizar la regla fiscal. Recordemos que en la ley de financiamiento el gobierno ha hablado de tener un espacio adicional de gasto para lo que ha denominado inversiones verdes. Estamos hablando más o menos de 5.5 billones anuales, que en la práctica no es otra cosa que una flexibilización de la regla fiscal. Eso hace perder credibilidad al cumplimiento de la regla, que había sido un compromiso muy importante por parte del gobierno nacional. Ojalá se evite eso, porque eso podría eventualmente generar aumentos en el costo del financiamiento para la nación y poner en entredicho justamente el cumplimiento de la regla fiscal. Doctor Mejía, ya para cerrar esta conversación y muy rápidamente quiero preguntarle, ¿el presupuesto como tal sí estaría desfinanciado? ¿Sí está desfinanciado? Sí, mire, los cálculos que tenemos en Fedesarrollo es que hay dos huecos desde el punto de vista del financiamiento del presupuesto. Uno relacionado con la ley de financiamiento, esos 12 billones de pesos, de una reforma tributaria que nosotros consideramos es inconveniente para una economía que hasta ahora está iniciando su fase de recuperación. No tiene, digamos, mucho sentido de oportunidad aumentar la carga tributaria en una economía que hasta ahora está iniciando su recuperación. Ahí hay un riesgo importante. Y el segundo tiene que ver con 14.6 billones de pesos de recaudo tributario que el gobierno está diciendo que va a generarse el próximo año
por encima de lo que había dicho hace apenas 2 meses, en el mes de julio. No hay una fuente cierta sobre de dónde vendrán esos 14.6 billones. Y por eso nosotros desde FEDesarrollo hemos sugerido muy respetuosamente que el presupuesto sea recortado en 26.6 billones. Hay riesgos de financiamiento, lo mejor es evitarlos, poner las cuentas sobre la mesa de forma transparente, evitar otra vez repetir la situación de este año que generó la necesidad de un recorte en el presupuesto para el 2024. Es Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, analizando este importante tema a esta hora en Noticias Caracol. Doctor Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto como siempre, un feliz día para todos. Gracias por la